Mujeres, y bueno, lo hablo desde mi posición como mujer indígena de un pueblo originario, tenemos también muchas responsabilidades frente al cuidado de la madre tierra, porque la madre tierra es mujer también, es generadora de vida. Sin la madre tierra no es posible la existencia de ninguna vida, y mucho menos de la vida humana. La madre tierra es quien nos provee el agua, el aire, el oxígeno, los alimentos, que son realmente necesidades básicas para existir. En este sentido, como mujeres, sentimos el territorio también como nuestro cuerpo, y como pasa con muchas mujeres, el territorio también es violentado de diversas maneras, es contaminado, está esclavizado a los monocultivos, por ejemplo, a la tala indiscriminada de nuestras montañas, de nuestras selvas, a la contaminación de los nacimientos de agua, y todo esto genera una afectación colectiva, pero especialmente las mujeres nos sentimos con el compromiso de también cuidar el territorio como la casa grande, porque es la herencia que dejamos también a nuestras presentes y futuras generaciones.